por dando ojo, ¿qué vasos sanguíneos tenemos? Desde los más pequeñitos a nivel de ojo hasta el último dedito. Es por eso que los pacientes diabéticos se complican con retinopatías. Tienen problemas incluso de pérdida de piezas dentales. Es un factor para desarrollar evento vascular cerebral, ligado también a nivel de lo que estamos viendo en esta clase. Tienen problemas incluso de neuropatías, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. A nivel de tracto digestivo también. Es decir, en todo el organismo pudieron tener esos tipos de complicaciones. Igual a nivel renal, que es importante, debido a que, les repito, vasos sanguíneos, la irrigación está en todo nuestro organismo. Y si esos niveles de glucosa están sostenidos, ese efecto de toxicidad en los vasos es lo que va a producir que el paciente tenga todas estas complicaciones. Entonces, nada más de forma rápida. Muy bien, doctores. Entonces vamos a hacer la integración acá ya del escenario clínico. Y bueno, espero que ya hayan podido discutir un poco con sus equipos en relación a los subtemas que se habían tratado. Bueno, alguien que me quiera comentar, ¿qué encontró en relación a esta enfermedad desde el punto de vista histopatológico a nivel microscópico? ¿Sí me escuchan, doctores? Ah, ¿no? ¿Nadie? Que iba a haber una acumulación de proteínas. Ajá. ¿Qué encontró de esas proteínas? Había una que se llamaba beta amiloide y Ajá. esa lo que hacía era que se acumulaba y hacía como placas así y y ya no dejaba que se comunicaran las neuronas. Ok, entonces vamos a hablar sobre esto del beta amiloide. El beta amiloide se encuentra principalmente a nivel celular en las neuronas. Se dice que puede estar estabilizando aquí a la membrana plasmática. Ajá, está aquí. Y transporte del colesterol, o sea, tiene varias funciones, incluso en la plasticidad sináptica, lo que hablábamos la vez pasada, de lo que es los ejercicios, la plasticidad de incrementar la sinapsis, la fuerza de nuestros contactos sinápticos, las espinas dendríticas, que todo esto lo pueden fortalecer con la gimnasia neuronal, con aspectos relacionados a actividades que tocar el piano, musicales, de lectura, de idiomas. Esto pues ayuda mucho esta proteína que se llama beta amiloide. Esta proteína precede de una proteína que se llama proteína precursora de amiloide. ¿Por qué es importante? Porque esta se encuentra en el cromosoma 21 y ustedes dirán, ¿y luego qué? ¿No? ¿Qué patología se asocia con una alteración en el cromosoma 21? El síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down. Entonces, como tiene una triplicación en este gen, tiene un aumento en el procesamiento de la proteína precursora de amiloide y por lo tanto de la proteína beta amiloide. Entonces, estos pacientes ya ven que sí tienen poca esperanza de vida, pero los que llegan para ellos arriba de los 30 años tienden a padecer el triple de una afección de tipo de demencia que la población en general. ¿Por qué? Porque tiene esta afección en este cromosoma principalmente. Entonces, este beta amiloide, les comentaba, pues tiene funciones a nivel intracelular, pero su compañera comentó que se encontraba en el espacio extracelular y que estaba dañando las conexiones sinápticas. Es cierto, en la enfermedad de Alzheimer no se sabe por qué, empieza a aumentar el depósito de esta proteína.
O sea, es tanto lo que se empieza a acumular aquí en el espacio intracelular, empieza a acumularse más, empieza a sintetizarse más beta amiloide, que la neurona ya no es capaz de soportar esta acumulación de beta amiloide en el espacio intracelular y lo empieza a exocitar. ¿Sí? Y empieza a transportarlo y depositarlo por fuera de la neurona. Entonces, doctores, ¿qué pasará aquí si hay placas de beta amiloide? Que hay otra placa de beta amiloide. Estas placas no es más que el beta amiloide acumulado a nivel extracelular. ¿Qué estará pasando? No funcionaría como Pues un... ya no va a funcionar. Ya no va a No, haber porque comunicación. exacto, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estábamos comentando la clase pasada de bloqueo sináptico? ¿Qué era esto del bloqueo sináptico? ¿No? ¿No que sí? Están chamaqueando ustedes, doctores. ¿Qué era esto del bloqueo? ¿O a qué les suena? Acá lo estamos viendo. Cuando no se puede dar una sinapsis porque algo interfiere. Algo está interfiriendo. En este caso, vean que los depósitos de esta proteína beta amiloide están interfiriendo. Y si están interfiriendo, entonces, ¿qué no van a estar permitiendo, doctores? ¿Qué La vimos sinapsis. con la sinapsis, ¿no? Lo que estábamos viendo ahorita con la doctora Aline. Entonces, aquí, en este espacio, no se va a poder liberar cierto neurotransmisor. El neurotransmisor, o si se libera y no va a actuar adecuadamente sobre la otra neurona. Entonces, si no se transmite adecuadamente, ¿qué va a suceder? No se va a llevar el mensaje, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que está llevando? La función excitatoria. Por ejemplo, algún ejemplo que me quiera dar de qué tipo de mensaje puede llevar. Por ejemplo, en ese caso clínico sería lo de no poder asociar las palabras para poder comunicarse. Lenguaje, ¿no? Por ejemplo, es una zona asociada con el lenguaje que ahorita no vamos a ver desde el punto de vista anatómico, pero y supongamos que estamos en esta área anatómica, que estamos relacionándolo con el neurotransmisor, porque al fin y al cabo para articular la palabra, para poder hacer integración de esta información verbal, pues necesitamos de un mensaje químico que nosotros ya damos por hecho, pero si hay alguien con una afección en esa zona, o sea, están afectando a nivel bioquímico. Entonces, ese neurotransmisor que se requiere al nivel del lenguaje, pues no está funcionando adecuadamente. Entonces, aquí quedamos, se libera el neurotransmisor, llega a, esta sería nuestra neurona que, esta de aquí, La presináptica. ajá, sería nuestra neurona presináptica. Y la de acá, pues nuestra neurona postsináptica. Ya habíamos quedado que vamos a tener a esto de los potenciales postsinápticos, ¿no? Que van a ser estos impulsos que van a llegar a nuestra neurona postsináptica, se van a integrar y tienen que llegar hasta dónde para que se genere el potencial de acción. Al cono axónico. Al cono, ¿no? Entonces, vean que aquí tenemos un primer elemento que está afectando, ¿no? Uno a nivel de la sinapsis. Vamos a ponerlo como más notorio, sinapsis. Luego, comentan aquí que se va a estar integrando, pero se va a estar despolarizando adecuadamente o se va a estar hiperpolarizando en el caso de que no se quiera mandar un mensaje a nivel del cono axónico y por lo tanto a nivel de nuestro potencial de acción. ¿Qué encontraríamos, doctores, en nuestro potencial de acción?
quedamos que aquí está, ¿a cuánto está en reposo? Menos 70 Menos milivolts. Menos 70 milivolts. ¿Cuánto es lo necesario para llegar al umbral? Menos 55 a 55. 55 milivolts. Menos 55 milivolts. Y quedamos que para que exista una despolarización, ¿qué tiene que estar sucediendo a nivel de los canales? de fuga rápida de sodio. Bueno, primeramente los del electro, ¿no? De sodio, que sería en esta parte, antes de entrar, antes de superar lo que es el umbral. Entonces aquí los canales de sodio se abren y en relación a sus gradientes de concentración van a favorecer la despolarización. Pero ustedes creen que la información aquí que estaba lleven la información de despolarizar a nuestra neurona para que se cumpla con el mensaje, que es en este caso de transmitir un lenguaje. ¿Esté funcionando adecuadamente? Puede que esté bloqueado y que incluso pues no supere esta sumación espacial y temporal que vimos la clase pasada, pues no esté funcionando adecuadamente, se empiece incluso a hiperpolarizar y en ningún momento se alcance el potencial de acción. Puede ser que algunas neuronas sí, porque estamos viendo pues que no en todas va a haber estos depósitos, ¿no? Que estén interfiriendo, pero precisamente por eso no es que dejen de hablar las pacientes, ¿no? Ya no pueden conversar adecuadamente, ya no pueden mantener el hilo conversador de una charla, y por esto es principalmente por estos bloqueos que puede haber a través de esa proteína. Entonces, el potencial de acción también se encuentra alterado. Pero quiero que comprendan, ¿no? ¿Por qué está afectado? Esto es en el caso del lenguaje, ¿no? Lo mismo sucede para otras funciones cognitivas como el cálculo, la memoria, la planeación, el lenguaje, ¿no? Dependiendo a la zona, porque no todas las zonas son las mismas, pero generalmente se ve afectados ciertos circuitos neuronales. ¿Alguien leyó algo más en relación a estas proteínas que se alteran en la enfermedad de Alzheimer? Doctora García. Yo encontré sobre la proteína tau, Ajá, ¿qué es eso? que, bueno, leí que esta va a funcionar como un puente entre los microtúbulos del axón, entonces va a dar como, bueno, en el caso del Alzheimer lo que va a pasar es que esta proteína se va a desprender y pues va a deformar el citoesqueleto, lo va a modificar. Y además, la proteína tau se va a concentrar en el soma. Ok, entonces, muy bien, doctora. Es una proteína asociada a microtúbulos que en condiciones fisiológicas, ojo, no es que alguna menos no todos tenemos esta proteína. Por lo tanto, todos los somos susceptibles a desarrollar este tipo de enfermedades, que de hecho es algo más típico a nivel del sector salud. Porque ¿cuáles me voy a dejar un poquito para regresar a esta parte? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la demencia? Principal factor de riesgo. No, el Alzheimer es tipo de demencia. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar una demencia? Yo encuentro que los tres familiares. No. Vamos a entrar en salud. Era diabetes e hipertensión. No, o sea, sí son familiares, diabetes mellitus, sí son factores de riesgo, pero no es el factor que les predisponente. El mayor factor de riesgo es predisponente. La edad. Sí, yo creo que por ahí comentaron arriba de 60 años. Arriba de 60 años. Cualquier persona. Sí, vean, ¿qué decía de los antecedentes de este caso clínico?
que desde el punto de vista educativo. Tenía esta licenciatura en Derecho. Licenciatura, ¿no? No va a discriminar entre sexo, no va a discriminar entre si eres más leído o menos leído, ¿no? Tienes mayor nivel socioeconómico o menor, o sea, realmente no está interfiriendo. Sí hay ciertos factores ahí que ya han estado demostrando epidemiológicos, incluso en Estados Unidos se ha hecho muchos estudios en poblaciones en donde está concentrada gente pobre y que sí ven que hay una afección a este tipo de personas con mayor predisposición. Sin embargo, uno de los aspectos es la edad. Entonces, edad arriba de 60 años. Comentaron que arriba de estos 60 años, ¿cuándo es que empezaban a notar si un paciente tiene o va a tener Alzheimer, que empieza a desarrollar trastornos cognitivos? Estaban diciendo 2 años, ¿no? Algo así les entendí. 2 años de evolución. Eso es en el caso del paciente, pero así se va a comportar la patología. Pues decía que podía empezar de manera medio abrupta, o sea que de repente el deterioro se veía muy marcado, de 2 meses, repente. algo así. De repente se puede ver medio marcado. Sin embargo, antes de estos 60 años, si nos vamos en una línea temporal, aquí están 60 años. ¿Encontraron algo en relación al cuadro clínico? Aquí, por ejemplo, alteraciones de la memoria, ¿no? Que es como de lo más notorio. Pero antes de estos 60 años, ¿Cambios emocionales? cambios emocionales, conductuales de la personalidad pueden verse incluso 5 a 10 años previos. Entonces, por ejemplo, aquí, y ustedes vieron en este caso clínico que mencionaban que 2 años anteriores al cuadro de la memoria, pues también ya presentaba datos de depresión y de irritabilidad. Entonces sí, cambios emocionales. Que pues a esto no les toman mucha atención los pacientes ni los familiares, ¿no? No es que sea algo muy escandaloso para ellos y que lo lleven con el psiquiatra o con un neurólogo. También, bueno, nada más para aquí comentárselos como dato curioso, pueden presentar hiposmia. ¿Qué otra patología de moda han oído que ocasiona hiposmia? El COVID. COVID, ¿no? La COVID, ¿no? Porque es la enfermedad por coronavirus. Entonces, pues sí, la COVID pues ha ocasionado hiposmia. ¿Y por qué creen que ocasiona hiposmia? Y también Alzheimer, también Parkinson ocasionan hiposmia. ¿Por qué creen que puedan estar presentando esos datos clínicos? Porque daña una parte sensitiva, ¿no? ¿De qué? ¿De qué nervio? ¿O de qué parte? ¿No? Van a decir, está en la mucosa olfatoria y ya. Se limita ahí. Si se limitara ahí como tal, pues no estaría afectando tanto al nivel de la integración olfatoria. La vía olfatoria, como ya veremos, está condicionada por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Entonces, vean que es una vía de acceso directa, el primer par craneal, al cerebro, ¿no? Entonces, incluso ustedes han podido leer, espero que hayan podido leer en artículos científicos, que esto del COVID, pues tiene afecciones neurológicas, pueden ir leves a unas graves, e incluso a lo mejor algunos de ustedes ya padecieron de COVID o familiares y que les digan, es que uno, el más típico, el dolor de cabeza, ¿no? Que puede ser afección sistémica, pero también en relación al sistema nervioso. Otro, la hiposmia, la geusia, que también o disgeusia, trastornos del gusto. Y ya otras más notorias que pueden ser, por ejemplo, cambios en el comportamiento, trastornos de la memoria, que digan, ay, es que estaba bien, de repente se me olvidó, ¿no? Pacientes que
conocemos, así de que es que me sabía muy bien esta clave musical, lo tocaba, se me olvidó, ¿no? Lo llevaba practicando años y se me olvidó. O incluso utensilios de cocina, ¿no? Un tenedor, una cuchara que no supieran cómo. Bueno, eso se relaciona principalmente porque tiene una vía de acceso y tiene algo que se conoce como neurotropismo, que es asociación y afinidad por el sistema nervioso, en el caso de la COVID, del SARS-CoV-2. Pero en enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas puede ser esta parte porque tiene, en el caso de la hiposmia, acceso directo al nervio olfatorio. Entonces, del nervio olfatorio, de la vía olfatoria, pueden provenir agentes y pueden empezar a afectar ahí ese tipo de enfermedades. Entonces, a lo mejor han oído que hay partículas en el aire, la contaminación y demás, pero incluso se han encontrado metales pesados a nivel del bulbo olfatorio, ¿no? De personas con este tipo de afecciones, que tendría que estar ahí cobre, aluminio en bulbo olfatorio, ¿no? Dicen, bueno, pues esto tiene que ver entonces con alguna afección ambiental. Pero les comentaba esta parte de 40, 50 años, porque estas alteraciones en estas proteínas se han visto que pueden provenir desde 20 años antes, o sea, como a los 40 años, que se empiecen a alterar estas proteínas. ¿Y por qué se empezarán a alterar, doctores? O sea, es multifactorial. ¿Por qué se empezarán a afectar? Ahora sí. ¿Malos hábitos? Malos hábitos. Bueno, la alimentación, Hablaban también sobre incidencia de personas que fuman mucho, tabaquismo y alcoholismo. tabaquismo, traumatismo craneoencefálico, comentaban por ahí, decían diabetes mellitus, hipertensión, son factores que afectan prácticamente a nivel cerebral, ¿sí? Y que, bueno, en relación a esto, por ejemplo, del traumatismo craneoencefálico, si tienen oportunidad, es más, vamos a dejárselos de tarea para que se distraigan un rato, de ver una película que se llama La Verdad Oculta. No sé si ya la hayan visto y si no, chequenla, no lo vamos a preguntar, nada más es de manera de hobby que puedan ustedes integrar la información, pero es una película muy interesante que tiene sustento científico. No se las voy a spoilear, sino que nada más que vean esta influencia que hay de los traumatismos repetitivos sobre el aspecto de la salud mental y en específico la demencia. Entonces, este tipo de afecciones, lo comentan ahí, es en jugadores de fútbol americano, de estos traumatismos craneoencefálicos. Tal vez no es un traumatismo craneoencefálico severo de que si alguien se cae de un quinto piso y no, o de un choque automovilístico, no, son traumatismos, contusiones seguidas que van a estar ocasionando cambios muy sutiles a nivel cerebral. Entonces, chéquenla y de hecho ya se le dio otra clasificación a este tipo de patologías y que está asociado con boxeadores, con lo que son jugadores de americano y boxeadores, ¿no? Entonces, es como de uno de los factores de riesgo que también están ahí interfiriendo. 40 años, bueno, pero aquí 40 años es que ya están viendo cambios, pero propiamente, doctores, es como de 20 a los 40 años que estos daños van a estar empezando a repercutir a nivel cerebral. Entonces, no es un proceso rápido, o sea, puede ser brusco el que presenten los cambios, la afección clínica, pero los cambios moleculares y bioquímicos que ustedes van a estar observando, van a ver que tarda incluso unos 20, 30 años en desarrollarse. Es por eso el término de neurodegenerativo o degenerativo en cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas, como su nombre lo indica, es un proceso muy tardado, crónico. ¿Y a qué se refiere degenerativo, doctores? A ver, doctor Paredes. Lo tengo por acá. Disculpe, es que no escuché. Es Lo que se me vi. está trabando. Lo vi que estaba poniendo atención al celular. Doctor Gutiérrez.
Pues a que no va a haber como una cura, más bien va a irse, la enfermedad va a ir evolucionando, va a ir avanzando. Va deteriorándose, va progresando, ¿no? A través del tiempo. Entonces, esa es una característica de la diabetes, de la hipertensión, así también para enfermedades neurodegenerativas. Se van a ir muriendo las neuronas. Aquí, entonces, nada más era este hincapié porque a los 40, aproximadamente a los 40 años, cuando empiezan a cambiar la proteína tau y la proteína beta amiloide. Su compañera, la doctora García, comentó aquí que la proteína tau se está acoplando a los microtúbulos. Es una proteína que va a mantener la estabilidad. ¿Y qué quedamos que hacían estos microtúbulos en la parte de histología? ¿Para qué sirven los microtúbulos en una neurona? Para transportar proteínas. Entonces, uno es para transportar proteínas, ¿no? A lo largo del soma, a lo largo del soma hacia el axón y viceversa. Sí, van a transportar moléculas, puede ser de glucosa, algunas otras proteínas, moléculas de ATP, en fin, lo que se requiera para el mantenimiento de la neurona. Pero además, doctores, ¿para qué les sirve a ustedes el esqueleto? O sea, si es parte del citoesqueleto neuronal, a ustedes, ¿qué nos está apoyando el esqueleto? Para sostener. Sostén, ¿no? Sostén. Entonces, prácticamente también el citoesqueleto de las neuronas o de cualquier célula le va a dar un sostén. Y entonces quedamos que va a haber morfologías clásicas de las neuronas, pero donde se afectan estas neuronas, que es en el hipocampo, es una zona que se relaciona principalmente con la memoria. Entonces, estas células son de tipo, ¿cómo quedamos que se llaman estas? Con esta forma. Piramidal. O de plano dibujo muy mal. Piramidal, ¿no? Piramidal. Y su compañera comentó que se distorsionaba la forma, precisamente porque la proteína tau va a perder la afinidad por el citoesqueleto de la neurona. Entonces, si se desintegra el citoesqueleto, ¿qué pasará? Y también con ustedes, por ejemplo. ¿Qué pasaría si les quitaran el esqueleto? Y en este caso a la neurona. Se pierde el sostén y Ya, por tanto ya la se va a forma morir, ¿no? Se va a morir. colapsa. Y la morfología, ¿no? Ya dejaría de ser piramidal. Entonces aquí se distorsiona la morfología, pierde su integridad y pierde su sostén y también la parte de transportar nutrientes, proteínas a lo largo de de nuestra célula. En cuestión, por ejemplo, de nuestro núcleo, ¿qué quedamos que hay en el núcleo? Doctora Katia, no la escucho. Ácido desoxirribonucleico. El ADN, ¿no? A lo mejor han leído de un tipo de muerte celular en donde se condensa esta cromatina. ¿Cómo se llama? Apoptosis, ¿no? La apoptosis o muerte celular programada. Muerte celular programada, la verdad es que no tiene nada de programado, ¿eh? La apoptosis es un evento que está sucediendo de forma no programada, ¿no? Incluso entonces aquí va a aumentar la apoptosis en el caso de las neuronas, precisamente porque se empieza a condensar estas proteínas, tanto beta amiloide como la proteína tau, empiezan a alterar la dinámica no solo de la citoesqueleto. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros? Todos doctores traten de irlo relacionando, no crean que es un elemento aislado de lo que vimos en la primera unidad. De hecho, esto nos gustó porque está en la parte de que está relacionándose de manera directa con los temas de la primera unidad. ¿Qué otra estructura tenemos de organelo a nivel del soma? El retículo endoplásmico rugoso.
A ver, el retículo endoplásmico rugoso, ¿qué es en donde se encuentra? Como punto de referencia, si lo tuviera que dibujar aquí, ¿dónde? Alrededor del núcleo. Exactamente, ¿no? Entonces lo tenemos alrededor del núcleo. ¿Y por qué es rugoso? Por los ribosomas, Los ribosomas. ¿Y qué hacían estos ribosomas? producción de proteínas. Ok, producción de proteínas. Entonces, estar alterando la maquinaria de la producción de proteínas, la proteína tau en específico, pues estaría afectando la síntesis de proteínas relacionadas con el crecimiento y proliferación de nuestras neuronas. ¿De acuerdo, doctores? Esto estaría en el nivel del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué otro, doctores? Doctora, Serían las mitocondrias, ¿no? sí, las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias, ¿qué estarían afectando aquí? ¿Cómo creen que interfiera en el funcionamiento de la mitocondria? ¿Qué decíamos que era de las principales funciones de la mitocondria? La producción de ATP. Y justo les iba a decir, no me vayan a decir la producción de ATP. ¿Qué más de la producción de ATP? Pues liberan energía, pero bueno, que consume oxígeno. Mm, ¿no? ¿Se acuerdan que había unas cadenas aquí transportadoras de electrones? ¿Y qué hacen? ¿Qué se hacen esas cadenas transportadoras de electrones? Nos vamos a regresar a la prepa, doctores. Bueno, vamos a comentarlo de manera general, que va a controlar el estado redox. El estado redox de la célula. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Redox. ¿Se refiere a oxidación? A oxidación. Ajá, exactamente. Entonces va a estar regulando el estado de oxidación de nuestras proteínas, de la liberación de radicales libres. Esto es en manera fisiológica, doctores. La mitocondria controla el estado redox de nuestra célula, cualquier célula, dígase neurona, dígase lo que sea, cualquier tipo de célula, va a estar la mitocondria también controlando el estado redox. Estas proteínas van a afectar el estado redox, entonces van a aumentar la producción de los radicales libres. Estos radicales libres producen estrés oxidativo. Tal vez lo han oído, lo han leído, pero lo dan por hecho de no sé qué sea, solo que está dañando ahí a nuestra célula. Pero precisamente es por una disfunción a nivel mitocondrial. Esto sucede también en la enfermedad de Alzheimer y en otros tipos de patologías, ¿no? En donde vean ustedes estrés oxidativo, esa afección, en este caso, por la proteína beta amiloide y por la proteína tau. Bueno, entonces, vean que la proteína tau está afectando principalmente a nivel neuronal intracelular con la dinámica de nuestros organelos y la beta amiloide en manera de placas y por lo tanto estar inhibiendo aquí la sinapsis, el potencial de acción. Entonces ya vimos neurohistología. Bueno, neurohistología parcial, ¿no? Ahorita brevemente, porque ya vi que nos quedan poco tiempo, vamos a ver lo que sucede con otras células. ¿Hasta aquí alguna duda u otro comentario? Doctores, ¿qué pasaría aquí si esto es algo que no es algo fisiológico y que no, en maneras de condiciones fisiológicas, no está en el ambiente neuronal? ¿Qué célula empezaría a detectar este cambio en el caso del beta amiloide? Que es algo extraño, algo externo a la dinámica neuronal. Doctora Mejía. Sería la microglia. Exactamente, acuérdense que las células de la microglia
son las primeras en detectar, son células del sistema inmune, son macrófagos y que tratan en primera instancia de regular. Acuérdense que les dijimos que era como el policía del sistema nervioso central. Entonces aquí llega, detecta este insulto, es algo anómalo en nuestro sistema. ¿Qué va a tratar de hacer, doctores? Eliminar lo que no es normal. Degradarlo, ¿no? Fagocitarlo. Les digo que este evento dura 20 años. ¿Ustedes creen que por más policía que sea, vaya a estar batallando 20 años contra ese enemigo que aparte, bueno, digan ustedes aquí, bueno, está bien, puedo con este, pero de repente va a empezar a haber más depósitos y más depósitos y más depósitos? ¿Creen que sea suficiente para controlarlo? No, entonces, ¿qué va a suceder? Acuérdense que en condiciones fisiológicas va a tratar de limitar, va a tratar de fagocitar, de limitar el daño. Pero le dijimos que tenía doble cara, ¿no? Esta célula. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a destruir todo, ¿no? Trata de llamar más, ¿no? Y se produce una inflamación. Exactamente. Entonces, al fagocitar y ya no soportar su propio sistema de regulación, va a empezar a secretar factores proinflamatorios. ¿Sí? Entonces, en los cerebros de estos pacientes vamos a encontrar ambiente inflamatorio. No es una inflamación aguda, como podemos ver en alguna encefalitis, meningoencefalitis, no. Es una neuroinflamación crónica. Que ustedes, si hacen punción a nivel del líquido cefalorraquídeo, se ha visto que hay un incremento de las citocinas proinflamatorias. Ajá, es uno de los también complementos que se pudieran hacer a nivel de la clínica. Otro, bueno, aprovechando la clínica, otro de los elementos, además de las funciones cognitivas, que es parte del 80% de su diagnóstico, algo más que les podría ayudar es estas tomografías que van a detectarles, se llaman, ya son más especializadas, que se llaman PET, tomografía por emisión de positrones, y estas les van a detectar, en este caso, por ejemplo, les pueden detectar los sitios y si hay un aumento del beta amiloide a nivel cerebral. Y también no tiene mucho, hace 3 años aproximadamente, que también estas tomografías les pueden detectar la acumulación de la proteína tau. Entonces, uno a nivel de imagen, pero también a nivel de líquido cefalorraquídeo pueden encontrar alteradas a estas proteínas, la proteína tau y la proteína beta amiloide. Sin embargo, a pesar de toda esta batería diagnóstica, no se hace el diagnóstico al 100%. ¿Hasta qué momento, doctores? El 100% que digan, estoy seguro que esto es Alzheimer. Postmortem, una vez que fallece el paciente, únicamente viendo, ¿no? Las placas de beta amiloide, estas que están aquí, y algo que forman la proteína tau. Distorsionan la morfología de nuestras neuronas y forman algo que se llaman marañas. Y esas también las van a encontrar en los pacientes. Entonces vean que aquí la microglia pues empezó a secretar factores proinflamatorios. ¿Qué otra célula nos falta? El astrocito, ¿no? Entonces uno de lo que comentábamos, los astrocitos, es que le da ¿qué? A la neurona. Nutrición y sostén. Nutrición y sostén. Entonces, ¿creen que se esté dando esta nutrición tal cual? Si no, ¿por qué? ¿No por las placas de la otra proteína? Uno es de las placas, pero ¿de dónde obtiene su principal fuente de alimento este astrocito y que por eso nutre a la neurona? ¿De vasos? De los vasos sanguíneos. Entonces ahí viene otro aspecto muy interesante de la enfermedad de Alzheimer, que a lo mejor lo pudieron haber encontrado como angiopatía amiloidea. ¿A qué le suena eso de angiopatía amiloidea? Angiopatía. Que el beta amiloide, además de acumularse en placas en el exterior, se empieza a acumular en los vasos sanguíneos.
Y si se empieza a acumular en los vasos sanguíneos, el aporte de sangre, el aporte nutricional va a disminuir. Entonces, flujo sanguíneo cerebral va a estar disminuido y el aporte de glucosa va a estar disminuido. Y entonces, además de las placas, del ambiente inflamatorio, porque este ambiente inflamatorio no va a ser nada benéfico para nuestra neurona, ¿no? Al contrario, le va a favorecer a la muerte neuronal. Entonces, las placas, la proteína tau, el ambiente inflamatorio, la disfunción a nivel de la unidad neurovascular también va a estar afectando a nuestra neurona. No sé si tengan alguna otra duda, comentario, doctores. Vean lo complejo. Bueno, en este caso, lo fascinante, ¿no? Para nosotros como médicos o como neurocientíficos en la parte de poder analizar estas enfermedades, pero bueno, pues es lo drástico para el paciente, ¿no? Toda esta afección que vean que está alterando todos los componentes que vimos ahorita en nuestra primera unidad. La neurohistología, ¿no? A la neurona, al astrocito, a la microglia, a los componentes, aquí aunque no lo vimos, a los componentes de la barrera hematoencefálica, a todos ellos también los está afectando porque se está acumulando aquí el beta amiloide. Las placas, por un lado, en forma de placas, y por otro lado también la disfunción que ocasiona la proteína tau en el espacio intracelular, ocasionan una disfunción para los potenciales de acción, los potenciales graduados. Acuérdense, primero potenciales graduados y luego ya el potencial de acción. Estos potenciales posinápticos que pueden ser inhibitorios o excitatorios. Entonces, no se lleva a cabo adecuadamente el potencial de acción y por lo tanto hay una afección a nivel clínico. Pero les decíamos que estas afecciones a nivel molecular tardan entre 10 y 20 años en desarrollarse y por lo tanto también la clínica. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. A ver, doctora Lynn, ¿algún comentario? Bien. Si nosotros no conocemos lo básico, es decir, la estructura y la función, se nos dificulta ver la patología. Entonces, por favor, en el SNEL hay una página que es la 45 en el apartado de neurohistología. Viene un cuadro, que es un cuadro muy resumido de los organelos neuronales. Entonces, por favor, hay que revisar ese cuadro nuevamente para que una vez que ustedes tengan ya bien fijo el conocimiento de la estructura y función de lo que es la neurona, puedan entender todos estos mecanismos fisiopatológicos que se van a ir explicando y pues esta es la integración que se hace por medio de los casos clínicos que se les van presentando. Ahora bien, sé que tienen clase, si les parece bien, después de las 9 les mando un pequeño video para que vean todos los eventos de la sinapsis en forma consecutiva y la pequeña actividad que se va a quedar con las propiedades de la sinapsis para que puedan participar en la siguiente clase. No me resta más que decirles que estudien, porque ya va a ser su primer examen de unidad. Recuerden que es todo lo de neurohistología y pues nada más. Al equipo que le toca exponer neuropatías, ya dijimos cuáles son las características de la exposición. Entonces tengan en cuenta esos puntos y sobre todo que es común que se divida